Estamos viendo la defensa de la doctrina basada en el pacto de Dios con Abraham. Y ahora vamos a ver del versículo 10 al versículo 14. Pablo recalca el hecho de que la ley maldice al que no la cumple. La ley exige todo o nada. La ley condena al hombre sin ayudarlo a vivir una vida santa. La ley exige cumplimiento de todos los mandamientos y preceptos. Y cuando no se cumple uno de los mandamientos o uno de los preceptos, la persona se hace culpable de todos. Cuando vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10, ahí leemos que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si se apoyan en la ley, están perdidos, puesto que la ley misma los condena, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo prueba esta afirmación tan dura apoyándose en Deuteronomio 27:26, donde leemos: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el rollo de la ley para ponerlas por obra. Ahora, en el contexto de Deuteronomio 27, desde el versículo 11 al versículo 26, encontramos 12 maldiciones al que no hiciere la ley, pero no encontramos ninguna bendición al que cumpla con la ley. Esto favorece el argumento de Pablo: en el régimen de la ley no hay más que maldiciones. Ahora, ¿a qué se debe esta anomalía? La ley forma todo un conjunto como de aros entrelazados como una cadena. Si se rompe un aro, se ha roto toda la cadena. Ahora, por otra parte, nadie podía cumplir toda la ley a nivel de perfección que requería la justicia de Dios y su santidad. El versículo 11 continúa Pablo diciendo: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y cita acá Habacuc capítulo 2, versículo 4, como evidencia de una justicia basada meramente en la obediencia humana es inadecuada. Es bien sabido que el apóstol Pablo tiene un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Ha relacionado los únicos dos pasajes que hablan a la vez de la justicia y de la fe. Cuando veíamos el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, el apóstol citaba Génesis 15, 6. Y aquí Habacuc 2.4 cita el apóstol Pablo en el versículo 11 que acabamos de leer. Y Habacuc 2.4 dice: he aquí, cuya alma no es, he aquí, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En el contexto de Habacuc, dice: los justos son los que sobreviven al juicio porque tienen fe. Son los fieles de Dios. La justificación para con Dios, la justicia de Dios, es el aspecto de su carácter en virtud del cual vindica a su pueblo y muestra que la fidelidad de ellos a Él es la debida. De este modo se relaciona directamente con la justificación o la absolución legal y posterior vindicación. Por eso dice el versículo 11: por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, el justo por la fe vivirá. Solo la fe bíblica salvadora es la que nos da la certeza y ayuda como para afectar el estilo de vida del creyente, como para afectar nuestro estilo de vida y la convicción que viviremos eternamente junto a Él. El comentarista teólogo Ryrie dice que una persona puede llegar a ser justificada a los ojos de Dios solo por la fe, como dice la palabra. Es decir, el que es justo por la fe vivirá y no por las obras. El versículo 12 completa el apóstol Pablo y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. O sea, para obtener la vida por medio de observar la ley, será necesario cumplirla entera y perfectamente. Versículo 12, como vamos a leer, porque la ley no es de la fe. Es decir, no se cumple en virtud de la ley, sino por obras. Con esta idea en mente de lo que es la ley, se hace más llevadero o más fácil entender lo que Pablo expone acerca de lo que la ley es. Y básicamente lo que la ley es, que no es fe. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, como dice Levíticos 18:5. El problema es que nadie puede hacer estas cosas. Nadie puede cumplir la ley, sino Cristo. Lo que Pablo aclara en el versículo 12, que la ley y la fe son dos cosas totalmente distintas. La ley dice, haz y vivirás. La fe dice, cree y vivirás. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ya hemos visto que vivir bajo las obras de la ley es una maldición. Pues al ser pecadores natos, nosotros somos incapaces de vivir por la ley. Entonces Pablo aclara que Cristo, que el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Y redimir es recuperar y liberar pagando el precio. Dios es un Dios justo. Así que para redimirnos de la maldición de la ley, Jesús tuvo que haberse hecho maldito por nosotros al colgarse de un madero. En cuanto a la expiación, convergen dos atributos de Dios, su amor y su justicia. Grundel dice, o lo define de la siguiente manera: la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Repito, la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación. Dios va perdonando los pecados de los hombres mediante la fe en su Hijo. Pero era necesario que Cristo padeciera para que se manifestara la justicia de Dios. Pablo trató de exhortar a los Gálatas de que Cristo fue hecho maldición para librarnos del castigo por no cumplir la ley. La maldición que padeció Cristo era el precio que solo Él podía pagar. ¿Para qué? Para redimirlos a ellos y a nosotros, lo cual es un acto
de amor de Dios. En esta expresión, en esta redención, vemos los dos atributos esenciales y divinos de Dios, el amor y su justicia. El versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo esto redunda en que el propósito de la muerte del Señor es para que la bendición o la herencia de Abraham alcanzase a los gentiles, como dice Génesis 22, 18. El versículo 14, como vimos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que la bendición de Abraham tuviera un carácter universal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Hechos 2:39, ahí vamos a leer, si me acompañan, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, dice así. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y en Romanos 9:24, leemos la siguiente declaración del apóstol Pablo. A los cuales también ha llamado a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así entonces, pues, mediante la fe en Cristo Jesús, recibimos la promesa del Espíritu Santo. Da a entender que la promesa del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo prometido, tuvo ya un efecto al creer cada uno de los hijos de Dios. En Efesios 1:13 dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. El tiempo de sello coincide con el creer, y ese sellado con el Espíritu Santo. Un sello indica posesión y seguridad. La presencia del Espíritu Santo, el sello, es la garantía que tiene el creyente de seguridad de salvación. La bendición de Abraham había de alcanzar a todas las familias de la tierra, como vimos en Génesis 12:3. Judíos y gentiles, todos por igual, todos uno en el Señor. Y esta clase, este audio va desde el versículo 15 al versículo 18 de Gálatas capítulo 3. Ahora, Pablo hace hincapié en el pacto y en la promesa. Un pacto debe respetarse. Fíjese lo que dice el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo pasa ahora, en primer lugar, a llamarlos hermanos. Deja un poco ese tono duro como veíamos al principio del capítulo 3, donde los llamaba Gálatas insensatos, Gálatas necios, tontos. Ahora deja un poco ese tono duro y los llama hermanos, un tono más amigable.
y les hace recordar un hecho en la experiencia del hombre civilizado, lo que significa, dice el apóstol, en términos humanos. Pongamos un ejemplo de la vida común, dice Pablo, ordinaria. Y seguidamente Pablo demuestra que la herencia de la vida eterna no puede ser invalidada al promulgarse la ley en el Sinaí. Dice el apóstol Pablo, no puede ser invalidada, por lo que la justificación por la fe en la promesa tiene validez perpetua y universal. Un pacto, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie lo puede invalidar. Cuanto más, especialmente, el pacto en Dios, que es un Dios que no miente. Cuando nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice así: además, el que es la gloria de Israel, Dios mismo, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, a esta declaración, si la acompañamos con la promesa que Dios hizo jurando por Él mismo. Fíjense en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la que estamos hablando ahora, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró por Él mismo. El versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un pacto, una vez ratificado, no se puede invalidar. Y mucho más, cuando Dios lo hace y como lo hizo con Abraham, que es un Dios que no miente y es un Dios que no se arrepiente, porque ni es hombre ni es hijo de hombre. No había nadie más grande por quien jurar el pacto de la promesa que Dios juró por sí mismo. Y Pablo añade en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo añade que la promesa fue hecha a Abraham y su simiente. Cuando habla del plural, dice bien, fueron hechas las promesas. En primer lugar, habla de las promesas en plural. Es probable que se refiera a las diversas seguridades que Dios dio al patriarca cuando salió de Ur. Y eso lo pueden ver en Génesis 22, 11 y 12 y 15 al 18, como también en Génesis 12, 2 al 3. Ahí están las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Se acuerdan algunas de ellas
que su descendencia debe ser incontable como las estrellas del mar, del cielo, como la arena del mar, si las puedes contar, así también podrás contar tu descendencia. En fin, hay un montón de promesas, plural en principio, de lo que Dios hizo al patriarca. Pero en Génesis 22, 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa última promesa es a la que el apóstol Pablo hace referencia acá en el versículo 16. Una sola simiente. Dios no estaba hablando de toda la descendencia de Abraham, más bien de un descendiente en particular. Y ese descendiente, esa simiente especial, esa persona especial para toda la humanidad, es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, la cual es Cristo. En el versículo 14 que acabamos de leer, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a nosotros. Qué increíble y qué amoroso es Dios. Pensando en los Gálatas y pensando en usted, pensando en mí, hermano gentil, antes que la ley se promulgue, Dios había establecido la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Y Dios ya estaba prometiendo, y aún antes, la simiente especial, el Señor Jesús. Versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Lo que dice el versículo 17, que la promesa hecha a Abraham conserva toda su validez y vigencia. La promesa era cronológicamente anterior a la ley, por lo cual nada ni nadie la podía invalidar, no se podía abrogar, como decía, como vimos hoy cuando decía un pacto hecho por hombre, una vez ratificado, no se puede invalidar, nadie puede quitar ni añadir nada. La promesa de Dios a Abraham tiene su validez y vigencia hasta la actualidad. El versículo 18 dice que la herencia en Cristo de todos los creyentes no depende de la ley, sino de la promesa. Si fuera por la ley, ya no es por la promesa, dice el apóstol Pablo. Es fácil, es claro. Hermanos y hermanas queridas, terminamos aquí este audio concluyendo. ¿Es Jesucristo ese único descendiente, esa única simiente de Abraham, quien es la bendición para todas las naciones y para todos los pueblos? Y que por su nacimiento y por su vida, su muerte y su resurrección, todos los que creen en Él son bendecidos, con perdón, con salvación, con vida eterna. ¿Es ese Señor Jesucristo tu Señor? Solo deseo que estés seguro, estés segura, hermano, hermana, alumno, quien quiera que esté escuchando, que le perteneces a Él. Si no lo estás, es el momento de tomar una decisión. Es el momento de tomar una decisión por Cristo. Solo tienes que arrepentirte pidiendo su perdón, creyendo de todo corazón, invitándole a entrar en tu vida y serás salvo. No esperes más.
Jesucristo viene por los suyos. Y creo en la convicción del Espíritu Santo y por lo que dice su palabra, que no falta mucho. No falta mucho. Cada vez falta menos. Dios quiera que todos los que estemos escuchando tengamos la firme convicción de que somos sus hijos. Dios los bendiga. Amén.